que estábamos esperando. Dios bendiga a los que nos oyen en casa, a los que nos ven en las redes sociales y a los que nos oyen en casa. Que Dios los bendiga. Estábamos esperando un momentito para poder conectarnos. Por eso va a encontrar que hoy tenemos un mejor audio, ¿verdad? Estamos haciendo preparativos para tener un mejor audio. También previamente hemos orado y estamos por analizar Hebreos 12:15. ¿Sí? Por favor, busquemos Hebreos 12:15. El día de hoy, Santa Cena. Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, perdón, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahorita vemos hasta el, hasta el 29, pero quisiera que analizáramos un momento esto, hermanos. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿la gracia se puede dejar de alcanzar? La palabra de Dios lo dice claramente, ¿verdad? Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y dice el por qué. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos que contaminados. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que las raíces de amargura pueden estorbar para que conozcamos más de Dios. Y no solamente para que conozcamos, sino que nos pueden llevar, si nosotros las raíces, como cualquier otra raíz, si tú la dejas crecer, que es una raíz de amargura, va a estorbar completamente, ¿verdad? Y va a lograr, dice que si dejamos crecer las raíces de amargura, puede llegar uno hasta de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice, y por ella sean muchos contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Yo quisiera que analizáramos, bueno, a lo mejor no es fácil llegar a la conclusión a la que le voy a comentar, pero yo quisiera que nos esforzáramos, ¿verdad? Por imaginarnos, por analizar. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y la pregunta que hago es, ¿solamente con un sí o con un no? ¿Esaú era fornicario y profano antes de comer la comida o después? Dije que solo con un sí o con un no, ¿verdad? Ahora mejor voy a cambiar la respuesta, perdón. ¿Esaú era fornicario antes o después de vender su primogenitura por una comida? ¿Qué dice el público? Antes. ¿Qué dijo antes? Antes, gracias, antes. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, ya cuando Esaú comió la comida, ya era fornicario y profano. Más bien porque era fornicario y profano, eso fue lo que lo llevó a menospreciar la primogenitura y a venderla por una comida. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿qué lo convirtió en fornicario y profano? ¿Por qué llegó a ese grado? En base a lo que acabamos de leer, ¿eh? Exactamente, en base a lo que acabamos de leer, los pasos son raíz de amargura, comienza un proceso de involución, ¿verdad? La amargura le crece y se va alejando más de Dios su corazón.
hasta que se vuelve fornicario y profano, y en un último acto, pues más que profético, tácito, pero ya es, digamos que el vaso que derrama, la gota que derrama el vaso, vende su primogenitura por una comida. Y después se arrepiente, dice que se arrepiente, dice que se arrepiente y que la procura con lágrimas, pero dice la palabra de Dios que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es, oye, nos está diciendo a todos, tengamos cuidado porque ejemplos tenemos, Esaú y muchos más, ¿verdad? Está Sansón, está Saúl, y bueno, están muchísimos más ejemplos de gente que tuvo un llamado grande de parte de Dios y cuando no se trabajó sus áreas y dejó crecer la raíz de la amargura dentro de sí, terminaron perdiendo aquello para lo cual fueron y fuimos creados, ¿no? Entonces, mirad bien, está diciendo, tengamos cuidado, tenemos ejemplos, tenemos ejemplos para que no cometamos los mismos errores. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok. Sabemos que estas raíces de amargura nos llevan a la contaminación y pues nos llevan a alejarnos de Dios cada día más. Entonces, dice, ahora sí seguimos, continuamos por favor leyendo el versículo del 18 en adelante. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometiendo, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Lo que está diciendo a grandes rasgos, en resumen, es que nosotros no nos hemos acercado a un monte como el que se acercó Moisés, sino que nosotros, Dios, por medio de su sangre, nos ha acercado, lo dice la palabra de Dios, a Sión, ¿verdad? A Sión. ¿A qué? Aquí lo dice claramente en Hebreos 12:22, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, nosotros hemos sido acercados allá, no una representación de lo que hay en el cielo y en la tierra, como lo era el monte, ¿sí? Como era perdón, como lo era el monte donde se le presentó a Moisés, ¿verdad? Se me fue el nombre. Sino que ahora Dios nos ha acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Sabemos bien, ¿verdad? Que existen tres tipos de Jerusalén.
la Jerusalén terrenal, que es la que está, válgame la redundancia, en Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la cual es la iglesia, y la Jerusalén celestial, que es esta, la inconmovible, la ciudad auténtica, la ciudad celestial del Dios vivo, ¿no? Entonces nosotros hemos sido acercados a ella y dice, Jerusalén celestial, dice que cuando nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, también nos han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos. Diga conmigo, a la congregación de los primogénitos. Amén. Entonces, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A dónde van? Nuestro espíritu cuando dormimos, porque nosotros no morimos, sino que dormimos, a Sión, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga que ser perfeccionado, siempre y cuando haya completado su proceso en la tierra para lo que vino, ¿sí? Iría o tendría que ir al monte de Sión. Porque también vale la pena analizar, dice la palabra de Dios, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Diga conmigo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, ¿verdad? Antes me gustaba contar un chiste, ahora ya no tanto, pero ese chiste que contaba decía, vamos a preguntarle a Tsiri, que de seguro no se lo sabe. ¿Cuáles son los 4 discípulos que se hicieron romanos? ¿No? Está en el índice. En el índice dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos. Entonces, pues era un chistecito que antes contaba, pero ya no lo cuento porque no todos eran discípulos. Lucas no era discípulo, ¿verdad? Pero pues ese chiste en el índice, ¿verdad? Decía Hechos Romanos. Y obviamente que es un chiste y es una broma. Pero aquí, nomás para que despierte, pero aquí la palabra de Dios está diciendo los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, es necesario que nuestro espíritu sea perfeccionado. Es necesario que nuestro espíritu sea perfeccionado. ¿Y por medio de qué va a ser perfeccionado? Acompáñenme igual a Hebreos. Pero ahora desde el versículo 1. Amén. Quisiera que analizáramos juntos Hebreos desde el capítulo 12 y el versículo 1 en adelante. Pero, bueno, ahorita hago la remembranza. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, ¿lo tiene ahí? Y azota a todo el que ¿qué? El que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, ponga atención aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después comienza diciendo lo que estábamos hablando acerca de mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Ok. ¿Por qué dejé el principio para el final? ¿Verdad? ¿Por qué dejé el principio para el final? Para que logremos entender por qué pudiera venir una raíz de amargura. Porque ya vimos, ¿no? Que las raíces de amargura estorban y nos alejan de Dios y que inclusive si las dejamos crecer, nos pueden perjudicar a tal grado de dejar de alcanzar la gracia de Dios. O sea, y ya leímos y vimos que es necesario, ¿verdad? Vencer para ser perfeccionados y que nuestro espíritu pueda, ¿qué? Al terminar nuestro trabajo, nuestra labor aquí en la tierra, pues entremos a nuestro espíritu pueda entrar a la nueva Jerusalén, al monte de Sión, al cual Dios nos ha, ¿qué? Nos ha acercado. Pero ahora, ¿por qué acabamos de leer ahora Hebreos del 1 al 15? Porque aquí nos dice el por qué pudiera venir esa raíz de amargura. Porque no va a venir una raíz de amargura nada más porque sí, ¿verdad? Fíjese bien, muchas veces las raíces de amargura vienen cuando nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios de amor, ¿verdad? Nos permite pasar por cosas que a nuestro parecer son demasiado duras, son demasiado difíciles. Hablaba la pastora en el tiempo de las ofrendas, cuando no tenemos una mente renovada, una mente sana, no logramos conocer a Dios como poderoso, como grande, como no solamente como la magnitud de la magnificencia de la grandeza y el poderío de Dios, sino también una cosa muy importante que decía, que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Dios es bueno. Pero cuando no se tiene una mente renovada, no se puede ver así. Entonces viene este versículo donde dice, Hebreos 5 en adelante, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? O sea, aquí dice la palabra de Dios y a muchos no les va a gustar esto que yo estoy diciendo, pero dice que al que ama, lo disciplina. Dígame un sinónimo de disciplinar. Gracias. La principal y la número 1, corregir. El Señor al que ama, lo disciplina y corrige, pero al que ama. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando dice la palabra de Dios? Y azota a todo el que recibe por hijo. Dice que al que ama, lo corrige. Al que ama, lo disciplina. Pero dice que azota al que recibe por hijo. ¿Qué quiere decir? Quiero, para empezar, para que le ayude yo un poquito más a usted con la respuesta. Es que hay una diferencia entre al que ama, lo disciplina. O sea, porque
un maestro, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Antes, digamos, antes los maestros que no pegaban, pero que tenían autoridad. Cuando querían disciplinar a un niño, lo paraban aquí con orejas de burro, o castigado viendo para la esquina. Mira, la hermana se acordó porque alguna vez la han de haber puesto, ¿verdad? Castigado para la esquina, parado y no sentado. Pero no le pegaban, pero sí lo corregían, sí lo castigaban, lo corregían, lo disciplinaban. O sea, ¿verdad? Un castigo no quería decir golpes. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora se nos escapó el periquito. ¿Eh? Ah, con razón yo dije, bueno, suena muy cerquita. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, al que ama, lo disciplina, pero azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿me quiere decir usted qué implica? Ya le dije yo lo que implica amar, disciplinar, corregir y hasta castigar, ¿no? Pero dice que azota al que recibe por hijo. Entonces, ¿qué implica? Azotar. Va, si quiere, mientras piensa, busco otras versiones, ¿le parece? Porque va a estar interesante ver otras versiones. Es Hebreos 12, 7. Mientras sígale pensando, no se distraiga que con las noticias. De Hebreos 12, 7. Vamos a ver otras versiones. Dice, otras versiones, debéis someteros como hijos porque... No, esta no. No, tampoco. ¿Ya le pensó? Que la vara, ¿verdad? Que la vara de corrección debe ser usada. ¿Sí, Max? ¿No puedes implicar también mandarnos afuera? Sí, sí. Sí, para allá íbamos precisamente. Efectivamente. Pero la pastora lo que dijo es, ay hermana, nomás me agaché y volteé y ya estaba. Que Dios la bendiga. Nos da gusto verla. Lo que dijo la pastora es que dijo, cuando tu hijo se porta mal, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo, hay que meterle castigo. Pero cuando se pasa ya del límite, la palabra de Dios dice que hay que meterle vara. Porque la vara corrige, endereza, sí. Pero yo quiero que quede un punto claro. Forzosamente, yo quiero que quede este punto bien claro, porque aquí la pastora habló de que cuando el hijo ya rebasa el límite. Yo no quiero que nos vayamos solamente con esa idea. O sea, sí, definitivamente sí. Pero yo no quiero que nos vayamos con esa idea. No me ayudaron las versiones, la verdad, en lo que yo quería decir. Lo que yo le quiero decir es cuando dice, o lo que yo veo como predicador, cuando dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo el punto que yo le quiero trasladar a ustedes es que al que ama lo disciplina, pero no lo tiene como a hijo. ¿Y por qué? Porque no le tiene la misma confianza.
es como un maestro. Un maestro, como no es su hijo, no le va a pegar, lo va a poner orejas de burro, lo va a poner contra la esquina, pero no le va a pegar. Entonces, no es la misma confianza la que le tiene un maestro a un niño que la que le tiene el padre a un niño. Entonces, cuando está diciendo la palabra de Dios, al que ama lo corrige, está diciendo que lo ama, pero que lo trata como el maestro al niño, no con la misma confianza. ¿Qué? Diga conmigo confianza. No con la misma confianza que al que recibe por hijo. Eso es lo que yo le quiero transmitir, que no forzosamente tenemos que, si nos portamos mal, nos van a corregir y si nos portamos más mal, nos van a azotar. No. Es que aquí el punto que yo le quiero transmitir es que cuando Dios ya nos recibe por hijos, ya es porque ya nos tiene más confiancita para no azotarnos, pero entiendas esa palabra para azotar, más bien como cuando el artesano en una obra de madera tiene que irle dando la forma, ¿verdad? Y cortándole lo que no sirve. Igual, las esculturas de antes, que eran con martillo y con cincel, ¿verdad? Tenía ese azote del martillo y el cincel. O sea, le están dando forma, pero no es que la cosa se haya portado mal. Es que simple y sencillamente le están dando belleza, le están dando forma. Y eso es yo lo que le quiero transmitir, porque usted no, si salimos con el ejemplo que nos puso la pastora, va a salir diciendo, no, es que Dios me pega porque me quiere, ¿no? Como algunos casados, que mi mujer no, ¿verdad? Mi mujer me pega, pero porque me quiere. No, 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 no. Es más, gracias a Dios aquí no hay. No, no quiero que nos vayamos con esa idea, sino más bien el de la confianza. El de que cuando Dios ya nos recibe por hijos, es porque Él sabe que dice, este aguanta. Entonces ya lo toma por hijo y como dice ahora sí la pastora, como un artista, no es que está golpeando por lastimar, está golpeando por embellecer. Eso. Gracias, pero la primera palabra que dijiste, deformar o reformar, ¿o cómo? A ver, vuélvelo a leer, porfa. Ah, para decomai. Ah, es la palabra en griega para azotar, es la palabra para decomai. ¿Qué número es, hermana? La G3858, muy bien. ¿Y quiere decir qué? La acción de corregir o disciplinar, pero no como rechazo. Mire qué bonito, gracias a Chiri. Mire eso, qué precioso que dijo, que nos está compartiendo, ¿verdad? No como rechazo, sino como una ¿qué? Prueba de pertenencia. O sea, cuando Dios nos azota, nos está dando una prueba de que pertenecemos a Él. Ajá, prueba directa de qué? De pertenencia y de qué? De que perteneces al círculo íntimo de hijo. O sea, vaya, voy a decirlo así. Cuando nos ama, nos disciplina, todavía no nos acerca al monte de Sión. Pero cuando ya nos recibe por hijos, nos azota porque ya nos está acercando a qué? Al monte de Sión, la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde están los espíritus hechos perfectos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando nos está azotando? Como lo dijo, ¿verdad? Nos está formando, nos está, ¿para qué? Haciendo perfectos, vaya, para pronto, porque si no, no voy a acabar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Ah, media hora, muy bien, ¿sí? Nos está perfeccionando, nos está embelleciendo, nos está garantizando que por medio de ello
un día yo voy a estar con Él, en ese monte. Ahora, gracias a Siri, me ayudaste mucho. Ahora, ¿por qué yo tengo que entrar porque ya entendimos por qué tenemos que ser perfeccionados, hechos perfectos, perfeccionados, para entrar en ese monte? ¿Cuál es la finalidad de entrar a ese monte? Otra cosa de la particularidad de ese monte de Sión es esta. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Bueno, si nos importan los muchos millares de ángeles, ¿verdad? Qué bueno. Pero dice, a la congregación de los primogénitos. A la congregación de los primogénitos. O sea que ahí nos vamos a reunir solamente los primogénitos. Dígale al de al lado, hola primogénito. ¿Qué es un primogénito? Primogénito, primero. ¿Sí? Del diccionario Twiggy, primogénito quiere decir primero. Primero la mayoría de las veces, literal primogénito, figurativo primogénito, el que tiene la primogenitura. Nuestro Señor Jesucristo es primogénito y unigénito. Nosotros no vamos a ser unigénitos, el unigénito es Él. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que vamos a ser como Él, primogénitos. Primogénitos, ¿qué quiere decir? Primogénito, ya lo dijimos, viene de primogenitura, de ser primero. Y génito viene de genes. Entonces, vamos a hacer las primeras, la primer creación, la primera criatura. Ahorita no me acuerdo si el nombre correcto es criatura o criatura. Pero sea criatura o sea criatura, va a ser la primera. La primera, y como lo dice el diccionario Twiggy, en preeminencia. Sí. O sea, no quiere decir que somos la primera hecha. Hay varias creaciones y que se han echado a perder. ¿Verdad? La palabra de Dios, hablándole un poquito de la historia, dice que hizo a los ángeles para poner a lo creado, para resguardo de ellas, para administración, pero después de que hubo mucha rebelión y que hubo mucho caos, dijo, no, ya no se las voy a dar, ahora se la voy a dar a mis hijos. Cuando había sido creado los ángeles como una creación para ser administrador de la creación de Dios, válgame la redundancia, después de haber fallado, pierden ese encargo de Dios, esa comisión de Dios, y ahora dice Dios, voy a crear, ¿verdad? A mis hijos, y a ellos les voy a dar, ¿qué? La administración de la creación. Amén. Y por eso, obviamente, hubo todavía más revuelo en el cielo y con los ángeles. Y bueno, dice la palabra de Dios que ahora somos hechos menos que los ángeles, pero un día seremos mayores que ellos. ¿Por qué? Porque aunque no somos la primera creación, pero vamos a ser la primera creación en importancia. O sea, después de Dios, los primogénitos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero vamos a hacer esa primera creación ya hecha perfecta. Pero, ¿por qué fue hecha perfecta? Quiero decirle algo que no quiero que lo tome como doctrina, sino que es un análisis mío, como una, ¿cómo se dice? Como una tesis, revelación no, como una tesis, como un postulado, como una hipótesis mía de mí, válgame la redundancia, ¿verdad? Una hipótesis mía. No sé si sea verdad o no, pero así lo veo yo. Dios no quiso tener soldados, o sea, no quiso tener robots. Por eso dio el libre albedrío. Al crear los ángeles y al crear criaturas,
que se rebelaron y se hicieron malas, se creó la maldad, ¿verdad? Por eso tuvo que, pues tuvo que poner un freno ahí. Ahora, Luz Bella había sido hecha, ¿verdad? El sello de la perfección, ¿verdad? El sello de una creación. Se le había dado la oportunidad de ser el sello perfecto de una creación, la cual él mismo que en su caída echó a perder y arrasó con toda. Entonces, ¿cómo va Dios a poner todo lo creado en manos de alguien, a administrarlo? Si como no quiere crear robots, quiere tener gente que sea libre, de libre pensar, de libre albedrío, de libre decisión, pero que no tome la decisión que tomó el mal de quererse separar de Dios para controlar, para ser él el Dios, cuando él es el único Dios. Porque como algo que es creado va a querer ser Dios de lo que no creó y hacerse igual que el que lo creó. Pues entonces mi postulado, mi manera de verlo es, ahora Dios creó, ¿verdad? Al hombre, a su imagen, a su semejanza. Ya sabía que íbamos a caer, por eso nos hizo menores que los ángeles, pero que al conocer la maldad, ¿verdad? Al conocer la maldad, vaya, no sé cuántos de aquí han logrado ver cosas de las que te has enterado o inclusive quizás vivido o hasta visto, que dices, esto sí se pasa de malo. Le voy a dar un ejemplo. Conocemos gente que por ahorrarse unos pesos en la Ciudad de México ha llegado a hacer tamales de carne humana. ¿Sí? Sí. Y cuando nosotros nos enteramos de eso, hoy decíamos, eso es demasiado malo, pero cada vez nos hemos ido enterando de cosas peores que dices, hombre, esto ya rebasa esto, hombre, esto. Bueno, una de las que más recientes que ahorita están siendo muy sonadas. ¿Por qué algunos artistas, sobre todo de allá, de repente ya estaban bien pasitas y de repente tienen la piel de un bebé? ¿Verdad? Porque está eso desatado el chisme de que están introduciendo en su cuerpo adrenocromo, que es algo terrible que se logra por medio de la sangre de niños o de bebés, pero no solamente de niños o de bebés, porque eso ya sería bastante escandaloso, ¿verdad? El saber que están secuestrando y desviviendo esos seres tan infantiles, tan inocentes, por su sangre, sino que aparte de eso, o sea, los torturan, porque esa sustancia que segregan cuando los torturan es la que permite rejuvenecer a esas personas que lo introducen en su cuerpo. No sé si es transfusión, tomado, bebido, creo que es transfusión. Por lo que, no sé, el escándalo más reciente es el de Madonna, porque Madonna ya tiene, ¿qué? Casi 90 años y se le ve, y ya se veía pasita, ¿verdad? Ya se veía pasita y nomás de repente otra vez rejuveneció. Y esa mujer toda la vida se ha visto joven, ¿no? Y tantito se ve más viejita y yo no sé cuánto dinero pague, pero bueno, ¿sí? Pero esa crueldad, o sea, no es solamente la sangre, sino que inclusive los tienen que poner a sufrir para sacarles una sustancia de ese terror y ese miedo, hace que se convierta en eso que ahora está de moda llamado adrenocromo. Y algunos lo saben y algunos no. Pero ¿por qué estamos hablando de eso?
vaya, de tantas cosas malas que vemos en la sociedad, que hoy en día ya ni siquiera nos escandalizan, que al principio nos escandalizaban, mataron al vecino, desvivieron, había, dije esa palabra, casi no me gusta decirla porque nos pueden, clausurar ahí el Facebook y el YouTube, ¿verdad? Desvivieron un vecino, desvivieron uno por allá, ahora ya es común, porque ahora ya, desafortunadamente, ¿verdad? Desviven gente como si fueran animalitos. Pero el grado de maldad, al punto donde yo lo quiero llevar, porque ya se me acabó el tiempo, es que al hombre conocer la maldad, pero el hombre tiene que quedar, vaya, fastidiado de lo malo. O sea, conocer el malo, lo malo, ¿verdad? Por eso Dios también a veces permite que la gente esté en el mundo cuando que no esté consagrada a Él, que conozca lo que es, ¿verdad? La gente que cae en el alcoholismo, en la drogadicción, pero ya a punto de cirrosis, a punto de morir, a punto de, ya que vivieron en las calles con frío, con hambre, ¿verdad? Que hicieron lo feo por la droga y que se arrepienten, o sea, ya llegaron a conocer, a tener un encuentro con el mal, con la maldad, que ya se hartan y ya no quieren, y cuando conocen de Dios, ¿verdad? Se entregan y no quieren volver a conocer más de la maldad, como el que se harta del mundo. Yo no sé usted, pero al menos yo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo y aunque nunca llegué a hacer cosas tales, yo recuerdo el mundo es feo. Apenas recordaba yo cómo me laceraba cantando canciones, del mundo. Así fuera rock, así fuera trova, románticas. Bueno, ¿a cuántos de aquí conocen la trova? Y si recuerdas cómo te gustaba estarte aquí, no cortándote las venas literalmente, pero sí está dándote, atormentando pues tu alma con sufrimiento, con una canción de trova o con algo, ¿va? Cuando no conocíamos de Dios. Entonces uno tiene que estar, ¿qué? Eh, creo, por eso estoy diciendo que no es doctrina, estoy diciendo que es un ¿qué dijimos? Una hipótesis que ahora nos permite conocer Dios el mal para perfeccionarnos. Ese no era la voluntad de Dios. Al principio no era así, sino que si Adán y Eva hubieran obedecido, hubieran conocido el mal, pero enseñado por Dios. Pero como no obedecieron, se les dio su oportunidad, ahora conocieron el mal por sí mismos, ¿ok? ¿Ahí vamos bien? Que debe de haber una diferencia, no es que Dios nos mandó a conocer el mal, no, no. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era cómo nos iba a enseñar, porque nosotros solamente conocíamos el bien y no conocíamos el mal. ¿Cómo nos iba a enseñar? ¿Quién sabe? Ya no lo sabemos. El chiste es que nosotros decidimos conocerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nuestros padres cayeron, pero ahora sí conocemos el bien y conocemos el mal. Y uno tiene que conocer el mal, bueno, más bien ahora lo conocemos para decir, yo el mal no lo vuelvo a tocar. Como el alcohólico dice, yo no vuelvo a tocar una sola gota de vino, como el drogadicto dice, yo no vuelvo a tocar un gramo de droga. Y así, que ahora conocemos el mal y ahora que conocemos el bien a Dios, ahora vamos a hacer ¿verdad? Creaciones de Dios, los primogénitos, pero hechos perfectos, que se cayeron. Y como nosotros fuimos creados, predestinados para hacer, ¿qué? ¿Qué dice Efesios 1? Vamos a leerlo, si ya se le olvidó. Ahí está bien cerquita. Predestinados. El 3, 1, 3. Bendito sea el Padre
el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Ya lo hemos leído muchas veces, ya lo hemos analizado. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya sabía que nos íbamos a manchar, pero Él ya nos había escogido, ya nos había predestinado en amor para ser recuperados, limpiados y regresados a Él, vueltos. Y nosotros vamos a convertirnos en esa creación primogénita, lo que perdió Satanás, el sello de la perfección. O sea, ¿verdad? Ese había sido el sello de la perfección y había sido perfecto hasta que se manchó de popó. ¿Sí? Hasta que se manchó. Entonces, ¿qué dijo? Ay, voy a hacer una creación, pero ahora yo quería comenzar, ¿verdad? Con el principio, ¿verdad? De adelante hacia atrás. Ahora ellos vamos a comenzar entonces de atrás hacia adelante. Ahora conocen el mal, después conocen el bien y ahora sí van a ser ¿qué? Perfectos. Porque ya van a conocer el mal, entonces ya no vamos a querer volver a tocar el mal, ya no vamos a querer nunca más estar alejados de Dios, ni ser lo que no somos. Vamos a ser hechos perfectos, porque ahora dentro de nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que dentro de nosotros vaya a haber maldad, pero ya la conocimos, creo que va a ser extirpada. De nosotros toda maldad, pero va a quedar como en nuestro chip, que eso no se toca. Por eso, hermano, nosotros necesitamos ser hechos perfectos. Y tanto, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo, ya necesito ir a la Santa Cena, ¿verdad? Pero lo que yo le quería decir, que me fui mucho tiempo en hablarle de esa postura, pero lo que yo le quería decir era esto. Que las raíces de amargura muchas veces vienen o se dan porque no logramos comprender que las cosas que nosotros pasamos. Nuestra vida parece una película del superhéroe, nosotros, es verdad. No sé si usted vio que Batman y que vio Spider-Man, o sea, todos los capítulos de qué trataban. Que siempre había un problema y siempre había una lucha. ¿Y cómo acababa el capítulo? En que ganaba. Y así a veces pareciera nuestra vida. Parece una historieta de Spider-Man, de Batman, reprendemos esos pues, pero es para que me entienda. Todos los días salimos a luchar con algo. A nuestro hermano le dicen que se parecía al Clark Kent del 90 y tantos, ¿verdad? El copetito, ¿a poco no tiene el copetito del Clark Kent del 90 y tantos? Y lo que quiero decir es esto. A veces sí a veces uno se cansa, ¿verdad? Tanta lucha diaria. Y a veces uno la agarra como con Dios de decir, ya Dios, es mucho, es muy fuerte lo que estoy pasando, es muy constante la lucha. Oye, cuando no cuando no es Chana, es Juana, cuando no es esto, es lo otro. Cuando no tengo un problema económico, tengo un problema de salud. Cuando no tengo un problema de salud, tengo un problema en la escuela. Cuando no tengo un problema en el trabajo. Cuando no tengo un problema con el hijo. Cuando no tengo un problema con el vecino. Cuando no tengo un problema con el... Ya Dios, por favor, ya suéltame. Ya estoy harto de tantos problemas. Pero lo que dice Dios es, tranquilo. Yo al que hago cercano a mi círculo de hijo, lo azoto. Yo no te estoy lastimando. Yo te estoy embelleciendo. Porque te tengo, como dice, ¿verdad? Lo que nos leyó nuestra hermana, en el círculo de los hijos donde yo te estoy haciendo perfecto. Tranquilo, un día ya se va a acabar esto. Pero hoy, Dios, hoy no, papito, hoy no.
Y mañana tampoco. Pero pasado tal vez. Si viene Cristo pasado mañana. No le estoy diciendo que venimos a sufrir. No venimos a sufrir. Y Dios nos da tiempo de refrigerio. ¿Y sabe qué es? ¿Cuál es ese tiempo de refrigerio? Santa Cena. Por medio de la Santa Cena, Dios nos va a permitir ¿qué? Fuerzas. Dios nos va a dar de su sangre. Nos va a limpiar. ¿Qué nos va a limpiar la Santa Cena el día de hoy? Primero Dios, si usted lo permite, la amargura. Las raíces de amargura. No digamos, hermano, es Dios. Ay, hijo de Dios. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Le decimos a Dios, ya, suéltame tantito. Ah, sí. ¿A cuántos los han mandado a hacer una limpia? Una y otra y otra y otra y otra. Y a usted también. Reprendo, dígale. Una y otra y otra y otra y otra. Y hermano, ¿cuántas veces nos dice la Biblia que no envidiemos al impío, verdad? Que no envidiemos la prosperidad del impío. Al impío lo vemos bien contento, bien barrigón, tomando, comiendo carnes de todo, sin problemas de dinero, sin problemas de... Y a los malos los vemos y decimos, y yo en la militarizada, ¿verdad? Yo en la militarizada, y el otro, mira, nada, como dicen los chavos de ahora, nadota. Pero hermano, es que debemos de entender, y con esto ya cierro, debemos de entender esto. Al que Dios toma por hijo, va a ser primogénito. Y sabe que no todos van a ser primogénitos. Ya le prometí esa predicación de los cuerpos, ¿verdad? Donde de acuerdo a lo que nosotros hicimos en la tierra va a ser nuestra recompensa y va a ser nuestro cuerpo. Ellos no van a tener el mismo cuerpo que nosotros vamos, que los que más que vencedores. Recuerde, primicias más que vencedores. ¿Tuvo que pasar la tribulación? Para limpiar sus vestiduras, va a ser vencedor. Y todavía no le alcanzó, va a ser rebusco. O sea, primicia, cuerpo igual al de nuestro Señor Jesucristo. Cosecha, vencedor, cuerpo no igual al de nuestro Señor Jesucristo, pero va a entrar al cielo. Y rebusco, va a estar más lejecitos de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? En el atrio. Lugar santísimo. Las primicias. Los más que vencedores. Los más cercanos a Dios. Porque vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Primogénitos. Cosecha. Cosecha tuvo que limpiar sus vestiduras en la tribulación. Va a vivir en el lugar santo, en la santa ciudad, pero no va a estar en el lugar santísimo. Y el rebusco, y el rebusco le va a tocar en el patio, más lejecitos de Dios. Va a poder entrar, pero no va a poder vivir. ¿Sí me estoy explicando? Más cerca de Dios, mayor cuerpo, mayor recompensa, mayor santidad. Más alejado de Dios, menos. Entonces, hermano, aguante, aguante. Yo sé que yo mejor que nadie. Sé que no es fácil. Sí, ¿y por qué lo digo? Ay, pastor, ay, si usted se ve re bien, me veo re bien, pero usted no sabe cómo me siento. Me duele la asiática, me duele el estómago, me duele por aquí, me duele por allá, y tengo este problema, y tengo el otro problema, y tengo el otro problema. Usted a nosotros los pastores nos ve, ay,
están en la gloria, son una envidia, nos ven como envidia, pero nos ven como envidia porque cuando uno está predicando aquí, pues tienen la gracia de Dios. Pero si yo le dijera, yo no le recomendaría mi vida, para que usted diga que mis zapatos yo no se los recomiendo. Si usted supiera las que uno vive. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es lo que atravesamos. Yo le puedo decir, yo lo entiendo, yo sé que no es fácil. Yo también me desespero. Yo también le digo a Dios, ya, échame la mano, dame vacaciones. Siquiera quítame una cosita. Ya no te pido que me quites todos los problemas ya nada más ayúdame con esto. Hermano, llevo más de 3 años que no puedo comer bien. Pura verdura, no, y no todas las verduras, solamente chayote, zanahoria, manzana, pera hervida. A veces pescado, porque a veces el pescado también me hace daño. Y cuando me hace daño, solamente pollo asado. Y no puedo comer otra cosa. Y llevo 3 años así. Y si tantito como algo, me descompongo de 8 a 15 días. Yo sé, yo entiendo que no es fácil vivir lo que uno vive diariamente. Vamos a ir repartiendo la Santa Cena. Pero yo le quiero decir, el día de hoy, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a cuentas a Dios, yo creo que Dios quiere, por medio de la Santa Cena, limpiar esa raíz de amargura. No la tome en contra de Dios. No la tome en contra de Dios, porque el que está a nuestro favor es Dios. Nosotros podemos chillar así, patalear. Podemos hacer 1001 de cosas para decirle a Dios, ya no aguanto, ya no quiero este tratamiento. Pero dice la palabra de Dios que al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. No le agarre en contra de Dios. Mejor, tomemos la Santa Cena y agarre fuerzas y agarre fuerzas. Porque solamente Él es el que sabe. Ya no tengo tiempo de decirle más, quisiera decirle muchas cosas que no tengo el tiempo para decírselas, pero una cosa que le digo es, estos tiempos que estamos viviendo son extremadamente difíciles, pero por algo por algo lo escogió a usted en la predestinación para nacer en este tiempo último, de lo último, de lo último, pero de lo más difícil, de lo más difícil, pero de lo más difícil. Quiero que se lleve eso en su corazón. Por algo Dios lo escogió, porque quiere algo especial con usted y conmigo, para este tiempo tan insoportable de vivir, donde no hay un problema, donde cargamos hasta con 10 problemas al mismo tiempo y solamente Él sabe cómo le hacemos. Amén. Vamos a repartir la Santa Cena, ¿verdad? Y bueno, pues también para eso obviamente tenemos que ponernos a cuentas. Póngase sobre sus pies y ¿qué le parece si empezamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios y empezamos a decirle, Padre, queremos ponernos a cuentas? Queremos pedirte perdón. No se distraiga ahí mientras recibe también el pan y el vino, pero mientras póngase a cuentas con Dios. Padre, perdóname si yo he tomado a mal la vida que me ha tocado vivir. Yo te pido que me perdones. Te pido la gracia para comprender y entender que tú me amas y deseas corregirme y deseas acercarme al monte de Sión, hacerme perfecto, azotarme si es necesario, con tal de que mi espíritu sea perfeccionado. Yo te suplico, perdóname cuando yo he tomado a mal, cuando he renegado de la vida que me ha tocado vivir. Perdóname por haber renegado. Perdóname por haber por no haberte creído, por haberte tachado quizás hasta de cruel.
por no haber creído que tú eres bueno. Perdóname por las cosas que yo no he entendido. Perdóname por todos mis pecados, Señor, que yo he cometido. En este mes, diariamente me he arrepentido, pero hoy, haciendo una remembranza de todo el mes que pasó, te doy gracias por haberme guardado, protegido, por haberme perdonado, Señor. Porque tu palabra dice que tu misericordia es mejor que la vida y que las tantas cosas que yo pudiera desear. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu perdón es mejor que cualquier cosa que yo puedo creer que me haga feliz, cuando en realidad, si te tengo a ti, lo tengo todo y no necesito nada más. Más que tu perdón, tu amor y tu favor, que me sigan manteniendo en calidad de hijo, acercándome, Señor, al monte, a la congregación de los primogénitos. Ayúdame a entender este propósito de ser primogénito. Padre, tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Dígale, Dios, gracias por tu perdón y coma el pan. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Con este pan yo renuncio a mis pecados. Con este pan yo muero a todo el pecado que yo he incurrido en este mes. Pecados de pensamiento, de comisión, de omisión. Pecados ocultos. Te pido perdón. Y con esta copa que es el pacto en tu sangre, que representa la vida Zoe. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que me permitas la vida Zoe por medio de tomar tu sangre, pero también que me sanes de toda amargura que yo pudiera tener por las cosas que he pasado. Y que me des la gracia, dile ahí a Dios, y dame la gracia para seguir adelante y soportar lo que viene. Dame la gracia, Señor, para seguir adelante, las fuerzas por medio de tu vino, por medio de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen. Gracias, Señor. Nos despedimos de las redes sociales porque vamos a adorar a Dios. No sin antes decirle que si no lo... Gracias, Max. Ahora estamos transmitiendo de acá. Que si no,